Muy bien, estamos en la página 60 de las guías, todavía con el tema 7 acerca de la Trinidad. Y ahora vamos a hablar de lo que se llama la Trinidad ontológica. Digo ontológica porque tiene que ser con la esencia de Dios. Dios existe en tres personas iguales, más en un solo Dios. Y entendemos por este triángulo que Dios Padre eternamente engendra al Hijo y también el Espíritu Santo eternamente procede del Espíritu Santo, perdón, el Espíritu Santo eternamente procede del Padre y del Hijo. Pero son tres personas distintas, pero tres personas que comparten una sola esencia, un solo ser. Dios existe en tres personas iguales, más es un solo Dios. Y voy a dar muchas evidencias bíblicas. Y estas evidencias, empezando con el Antiguo Testamento, nos dan indicios, no explican detalladamente ni claramente la Trinidad en el Antiguo Testamento, pero hay muchísimas indicaciones. Y me gustan estas indicaciones porque entonces estas indicaciones no se entienden muy bien hasta que lleguemos al Nuevo Testamento, donde todo se explica con claridad. Pero vamos a empezar con Génesis capítulo 1, versículo 26. Y aquí tenemos varias indicaciones de que Dios es plural. Hagamos al ser humano, dice Dios, a nuestra imagen y semejanza. Plural, es que no hay escape. Hagamos. También en Isaías 6:8, después de esta revelación de la santidad que se menciona 3 veces, santo, 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 Dios le pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Hablando de su evangelista. ¿A quién irá? Por nosotros. Dios habla de sí mismo en número plural. También en Hebreos capítulo 1, versículos 8 y 9, pero con respecto al Hijo dice, tu trono, hablando así como el Hijo, Dios, tu trono, Dios, permanece por los siglos de los siglos. Versículo 9 dice, has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso, Dios, tu Dios, entonces hablando de dos personas, te ha ungido con aceite de alegría. Entonces, Dios ungió a su Dios. Interesante. Vemos muchos textos así en el Antiguo Testamento también. Bueno, viendo a página 61, vemos la fórmula en Mateo 28 que dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las tres personas se mencionan en una sola fórmula. También hay muchos ejemplos de esta clase en varias secciones del Nuevo Testamento, que la gracia, en 2 Corintios 13, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Ahí se mencionan las tres: Señor Jesucristo, Dios, obviamente Dios Padre, y también el Espíritu Santo. También en esta narrativa en Mateo capítulo 3 vemos las tres personas de la Trinidad. Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios, otra persona de la Trinidad, bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Obviamente esta voz es la voz de Dios en el cielo, Dios Padre, hablando de Dios Hijo, enviando al Dios Espíritu Santo que posa
se posa sobre al Hijo. Entonces vemos aquí un miembro hablando, un miembro recibiendo a otro miembro, y ese miembro siendo enviado de un miembro al otro. Entonces hay movimiento y hay conversación entre las tres personas de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Aquí tenemos la palabra Trinidad económica. No se confundan por esa palabra económica. No tiene que ver con dinero, pero tiene que ver con la administración. Y esa palabra por los teólogos se usa en contraste a la palabra ontológica. Y es muy importante mantener las dos palabras, porque vamos a ver en otras clases en el futuro que la iglesia debatía mucho si la Trinidad implicaba modalismo, o es decir, Dios expresándose primero como Padre, luego como Hijo y luego como Espíritu Santo. En ese caso, cada miembro haciendo su obra distinta. Eso es pura economía, pura administración. Y es muy correcto y muy bíblico decir que existe una Trinidad económica o una Trinidad en la cual los varios miembros tienen su propia responsabilidad y tarea económica. Pero también es muy correcto y bíblico decir que la Trinidad es ontológica, es decir, es una Trinidad en esencia, en ser. Las tres personas comparten la misma esencia, pero también se puede ver distinciones entre las varias personas en cuanto a su tarea, su responsabilidad, y por eso Trinidad económica. En palabras muy generales, el Padre elige a su pueblo, el Padre manda al Hijo, el Padre manda al Espíritu Santo, el Hijo obedece, sujeta al Padre, y Él hace la obra de la redención. El Hijo redime a su pueblo, y el Espíritu Santo pone en práctica toda la obra planeada por Dios para glorificar al Hijo y para perfeccionar el pueblo de Dios. Y bueno, Él aplica en palabras muy generales la redención de Cristo al pueblo de Dios. Entonces tienen distintas tareas, ese punto aquí que se implica por la palabra económica. Muy bien, pero más adelante vamos a profundizarnos un poco más. Nada más quería que ustedes entendieran que si creemos nosotros bíblicamente en una Trinidad económica, bueno, descripción de tarea, pero también creemos en una Trinidad ontológica, tres personas distintas, pero que comparten la misma esencia o misma sustancia, como dice la Confesión de Fe Westminster. Muy bien. Aquí vamos a nada más dar un resumen antes de profundizarnos en esta información, las creencias bíblicas de la iglesia, creencias bíblicas. Rápidamente, número 1, las escrituras reconocen que hay tres entes, seres reconocidos como Dios. Dios es uno, pero son tres que se reconocen como Dios. Y estas personas distintas son el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Tres. Aunque son tres personas distintas, los tres son uno en esencia o en naturaleza. Número 2, número 3 son muy importantes. Tres personas distintas, pero también tres personas que son uno en esencia o en naturaleza. También la Trinidad es eterna. Es muy importante porque la iglesia debatía si Cristo, el Hijo, era o no existía en un momento que fue creado. Y los testigos de Jehová y Arriano también creían que Cristo fue parte de la creación, pero el primogénito, es decir, el primogénito, y ellos definen esa palabra por decir que Cristo fue una criatura, pero creada antes
de las demás criaturas. En número 4, la Trinidad eterna, no temporal o económica, o no solo económica. Dios cambia de forma para cumplir ciertas tareas. Entonces es lo que creen hoy en día los modalistas. Y vamos a ver que una iglesia hoy que se llama, no todas las iglesias pentecostales, pero hay una denominación que se llama la Pentecostal Unida, es lo que creen en modalismo, que Dios primero se reveló como Padre, luego como Hijo y luego como Espíritu. Entonces hay que enfatizar la igualdad. Padre, Hijo y Espíritu Santo son iguales. Número 6, existe cierto orden en la Trinidad, y aquí estamos hablando de la Trinidad económica, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y hay mucha conversación en especial en el Nuevo Testamento de que el Hijo se sujetaba, obedecía al Padre, pero eso no tiene nada que ver con superioridad o inferioridad de ser o de esencia. Este orden no tiene nada que ver con superioridad de tiempo o superioridad de cualquier tipo, sino con derivación. El Padre no es engendrado ni procede de ninguna persona. El Hijo es eternamente engendrado del Padre. El Espíritu procede del Padre y del Hijo. Bueno, eso causa confusión también, pero hay que un ejemplo que me ayuda es que la siguiente generación procede de esta. Mis hijos proceden de mí, ya son adultos, en ningún sentido son inferiores a su papá y comparten la misma esencia. En este caso fueron engendrados en tiempo. En el caso de la Trinidad, el Hijo fue engendrado eternamente, pero eso no tiene nada que ver con superioridad o inferioridad de esencia. Número 7 dice, aunque es cierto que las obras de Dios pertenecen a 3 personas conjuntamente, principalmente se le atribuye la creación al Padre, la redención al Hijo. Aquí estamos hablando de la Trinidad administrativa, porque hay cierta tarea asignada al Padre, redención al Hijo y santificación al Espíritu Santo. Y en las Escrituras todo eso se ve en la creación, pero también se ve muy claramente en la redención, como el Hijo haciendo todo para redimir a su pueblo, pero el Espíritu Santo haciendo todo para llamar y para santificar, utilizando la palabra, por supuesto, pero el Espíritu Santo aplicándole al pueblo de Dios la redención del Hijo. Y número 8, la iglesia siempre ha confesado, y es muy importante entender que es un misterio, y yo tengo dificultad en explicar estas cosas, porque en verdad no las entendemos muy bien. La Trinidad puede ser entendida por algunas de sus manifestaciones, pero es un misterio que va mucho más allá del entendimiento humano. Nosotros creemos en la doctrina porque es una enseñanza bíblica, claramente enseñada en las Escrituras. Y tenemos que contentarnos con estos formularios, porque la Biblia enseña que Dios Padre es Dios, Dios Hijo es Dios, Dios Espíritu Santo es Dios, pero también que las 3 personas son una en esencia. Y la Biblia lo enseña con claridad, que vamos a ver en varias escrituras que vamos a leer. Muy bien, en el siguiente párrafo voy a mencionar en breve los errores o las herejías relacionadas a la Trinidad. Más adelante vamos a profundizarnos en los debates que la iglesia llevaba a cabo en cuanto a estas herejías y donde ellos, bueno, sabemos ya dónde ellos terminaron. Pero en primero debatían lo que se llamaba sabelianismo o modalismo. Ya expliqué un poquito de lo que significa esto. Esta teoría dice que hay un solo Dios que aparece en diferentes tiempos, en diferentes modos o formas. A veces como Padre, usualmente en el Antiguo Testamento, a veces como el Hijo en los Evangelios para redimir, y a veces como el Espíritu Santo en el periodo de Pentecostés
hoy en día lo profesan los pentecostales ya unidos, que ya mencionamos ese grupo. Pero la iglesia condenó eso como error, y el problema es que Dios no solo se presentó en diferentes modos, pero Dios en su esencia es 3 en 1. Y las 3 personas tienen su personalidad o son personas distintas, no solo un modo en tiempo. Arianismo simplemente negó la divinidad de Cristo, diciendo que Jesús fue una criatura. Y los testigos de Jehová hoy en día y los unitarios niegan la divinidad de Jesucristo. Y también los liberales, diciendo que es un solo hombre. Así niegan no solo la divinidad de Cristo, pero si uno niega la divinidad de Cristo, se desaparece el concepto por completo de la Trinidad. Macedonianismo niega la deidad del Espíritu Santo. Y la iglesia con mucha dificultad llegó a la conclusión bíblicamente que el Espíritu Santo también era Dios. Dicen que Él no es igual al Padre ni al Hijo, sino que es un mero siervo. Me imagino que también parte de la creación. Y hoy en día hay mucha confusión acerca del Espíritu Santo. Algunos dicen que es energía o un principio, pero no es una persona. Pero vamos a ver que la Biblia enseña que no solo es una persona, es Dios mismo y una persona distinta, miembro igual a los demás miembros de la Trinidad. Y la iglesia condenó condenación histórica de las herejías relacionadas con la Trinidad. El Consejo de Alejandría en 321 se condenó el arianismo. Entonces establecieron la divinidad de Jesucristo. El Consejo de Nicea en el año 325 se formuló una declaración positiva sobre la doctrina de la Trinidad. Su énfasis primordial fue desarrollar la enseñanza de que el Padre y el Hijo eran de la misma esencia, un punto sumamente importante. También se hizo una respuesta al arianismo, también estableciendo con claridad la divinidad de Jesucristo. Y luego, Consejo de Constantinopla, 381, la deidad del Espíritu Santo al fin fue afirmada. Muy bien, vamos a la página 63 de las guías y aquí vamos a ver un montón de evidencias que enseñan, textos bíblicos que enseñan con claridad, 6 cosas, ¿ok? Y en mi mente eso me ayudó mucho porque en vez de filosofar mucho, tratar de entender conceptos esotéricos, lo que me convence es que la Biblia enseña con claridad que Dios es uno, estableciendo la unidad y la igualdad del Trino Dios. Número 2, que Dios es una pluralidad. Dios es uno. Dios es una pluralidad. La Biblia lo enseña. En el Trino Dios, más de una persona en un solo Dios. Y luego 3, la Biblia enseña con claridad que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, y que el Espíritu Santo es Dios, y que el Padre, Hijo, Espíritu Santo son distintas personas que se relacionan recíprocamente. Y eso también ya se vio en la interacción entre los 3 miembros en Mateo 3, cuando Jesús fue bautizado. El Padre habló, Jesús recibió otro miembro, el Espíritu Santo, que fue enviado del Padre. Aquí vemos conversación, relación y movimiento de una persona a otra persona. Muy bien.
Vamos a tocar estos puntos, esos 6 puntos, uno por uno. Número 1, Dios es uno. Establecimos o mencionamos que Dios es uno, estableciendo la unidad y la igualdad del trino Dios. Los textos que enseñan esto, no voy a leer todo el texto, pero solo las frases pertinentes. Deuteronomio 6:4, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y vamos a dar definición de estas palabras al ratito. Pero también Isaías capítulo 45 dice, yo soy Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún Dios. También en la última parte del versículo 6 dice, yo soy Señor y no hay ningún otro. Versículo 14, el último frase dice, hay un solo Dios, no hay ningún otro y ese Dios está contigo. Versículo 18, la última frase dice, yo soy Señor y no hay ningún otro. Estableciendo la verdad que dice que Dios es uno. Isaías 46, versículo 9, recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios, no hay nadie igual a mí. También Pablo habla en estos temas también en 1 Corintios, el capítulo 8, versículo 4, dice al último, bueno, voy a leer todo el versículo 4, de modo que en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios. Dios es uno. Y también en versículo 6 dice, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. No hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Pablo dice lo mismo en Gálatas 3:20. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte y sin embargo Dios es uno solo. En Efesios 4, versículo 6, página 64 de las guías, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Santiago 2:19. ¿Tú crees que hay un solo Dios magnífico? También los demonios lo creen y tiemblan. Y luego Jesús dijo, el Padre y yo somos uno, en Juan 10:30. Entonces todo esto para establecer la verdad que Dios es uno. Número 2, Dios es plural. Hay una pluralidad en el trino Dios, más de una persona en un solo Dios. Elohim es una palabra plural. Dios tiene un nombre plural, Elohim, plural, hablando de su poder. Y en este versículo, en Génesis 1:26, hagamos plural al ser humano a nuestra imagen y semejanza, plural. Y en Génesis también hemos visto que usa pronombres plurales a nuestra imagen. En Génesis 3:22, y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. También en Génesis 11:7, será mejor que bajemos, también plural, bajemos nosotros a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Y en Isaías 6:8 ya mencionamos este texto. ¿Quién irá? Dice el Señor. ¿Quién irá por nosotros? Plural. Muy bien. Y es muy interesante en este texto, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Son dos palabras en
el idioma hebreo. Echoad y Yachid. Echoad significa unidad compuesta de partes. Yachid, una unidad absoluta, sencilla, sin partes, sin compartimientos. Y la palabra que se usa en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 es Echoad. Implica una unidad compuesta de partes, a pesar de que dice Jehová uno es unidad compuesta. Y me gusta muchísimo el siguiente texto, o la idea de que el ángel de Jehová es un tema que me interesa mucho, que se encuentra a través de todo el Antiguo Testamento. Aquí el ángel de Jehová es enviado por Jehová, pero parece intercambiable con Jehová. En Éxodo 32, 34 se menciona ángel de Jehová es llamado mi ángel. En Éxodo 33, versículo 14 dice, se le llama el ángel de Jehová, se llama mi presencia. Y luego Isaías, mirando atrás, une ambas frases, llamando al ángel de Jehová el ángel de la presencia de Dios en Isaías capítulo 63, versículo 9. Bueno, vamos a explicar esto un poquito más. Recuerden que los israelitas habían pecado y Dios ya no quiso seguir con ellos, pero Moisés había intercedido y Dios dijo, ok, pueden cruzar el desierto y no voy a destruir a este pueblo, es mi pueblo, pero no voy a ir con ustedes, mi ángel irá. Y Moisés le había convencido o le había protestado, bueno, Dios, si tú no nos acompañas, yo no me voy tampoco. Si tú no vas, no voy. Entonces Jehová dijo, entonces mi presencia, o en palabras literales, mi rostro, que implicaba mi presencia, iría o irá contigo. Entonces, el primer texto, Éxodo 33, 14, Jehová le dijo a Moisés, mi rostro irá contigo, es la traducción de la RB. Pero la RBC, o la contemporánea, traduce exactamente el mismo término, mi presencia irá contigo. Y luego, en capítulo 23, versículo 23, y dice, mi ángel te guiará y te introducirá en la tierra. Entonces, Isaías, mirando los dos textos, 23 de Éxodo, mi ángel te guiará, y luego mi rostro o mi presencia irá. Él combinó los dos términos en Isaías 63:9, el ángel de su rostro o de su faz los salvó. Y LBLA traduce en la misma frase, el ángel de su presencia los salvó. En otras palabras, Isaías entendió que esa persona que acompañaba a los israelitas cruzando el desierto era una entidad mucho más que un ángel, y por eso él llama a la persona el ángel de su presencia. Pero nosotros sabemos quién era, porque en las palabras precisas del apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, Pablo dice, bebían de la misma roca espiritual, cruzando el desierto, que los acompañaba, y la roca era Cristo. Entonces sabemos que el ángel de Jehová, que cruzaba el desierto, acompañando, guiando al pueblo de Dios, era, bueno,
el ángel de mi presencia, que fue enviado por Jehová, que fue Jesús mismo. Muy bien. Hay otros textos que hablan del Espíritu de Jehová. Estamos en página 65. La E dice, el Antiguo Testamento habla del Espíritu de Jehová en varios textos. En Génesis 1, 2, hablando del Espíritu de Jehová, estamos estableciendo la pluralidad de Dios. Salmo 33, 6, por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo, que se puede traducir espíritu o aliento de su boca, espíritu, soplo, viento, las estrellas. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. David pidiéndole, rogándole a Dios, no me quites tu Santo Espíritu, estableciendo una pluralidad. Isaías 61, versículo 1, el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido. En Salmo 2:7 se dice que Jehová tiene un hijo. Yo proclamé el decreto del Señor, tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado o comisionado. Se dice que el Mesías es Jehová, y es texto famoso. Así dijo el Señor a mi Señor, dijo Jehová a mí, Adonai, siéntate a mi derecho hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús mismo usa ese texto con los fariseos para convencerles de quién era Él, preguntándoles cómo es que David puede, el Señor puede ser su Dios y a la vez su descendiente y su hijo. Y luego las famosas profecías de Isaías 9, en página 66 de las guías, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. Y aquí se llama consejero admirable, Dios fuerte y Padre eterno, porque Él revela al Padre y tiene la disposición de un Padre compasivo, que exhorta y tiene compasión. Muy bien. Otra vez el bautismo, fórmula, se mencionan 3, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Jesús dijo, el Padre y yo somos uno, estableciendo ambos la pluralidad y la unidad de la Trinidad. Y en Juan 14, versículos 9 a 11, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús está diciendo la relación esencial entre Él y su Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como una cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, estableciendo la unidad con el Padre, el que realiza sus obras. Créanme cuando le digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Y los teólogos antiguos que discutieron mucho este concepto de que el Hijo vive en el Padre sin perder su propia personalidad o su propia persona, y el Padre vive en el Hijo sin perder su propia identidad como persona. Muy interesante que tan explícitamente Jesús mismo define, expone este concepto tan misterioso de la Trinidad en Juan 14. Muy bien, el Nuevo Testamento enseña que el Padre es Dios, y rápidamente no voy a leer todo el versículo, pero en Juan 6, 27 dice, Dios Padre
en 1 Pedro 1:2, según la previsión de Dios Padre mediante la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Cristo y ser redimidos por su sangre. Entonces las tres personas de la Trinidad aquí se mencionan en esta fórmula. Juan 27, suéltame porque todavía no he vuelto al Padre, ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre que es el Padre de ustedes, a mi Dios que es Dios de ustedes. También 1 Corintios 8:6, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre. Juan 8:54, mi gloria no significa nada, pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios. Ahí está establecido que Dios Padre es Dios. Y estos textos en páginas 67 son muy importantes porque hay que memorizar por lo menos 2 o 3 de estos textos para poder defenderse en la calle. Porque todo el mundo dice, oh, es un gran profesor, es un gran maestro, muy buena persona, muy carismática, tiene mucha influencia, pero divino, jamás. Pero explícitamente Juan dice que el verbo en Juan 1:1 era Dios, y entendemos que el verbo se hizo carne en versículo 14 y es Jesucristo, Dios convertido en carne. Juan 1:18, a Dios nadie lo ha visto nunca, el Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre nos lo ha dado a conocer. Juan 20:28, Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás, reconociendo en ese momento que Jesucristo era Dios. Romanos 9:5, de ellos son los patriarcas, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. También, primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Jesucristo, es el Dios verdadero y la vida eterna. Y Juan había mencionado eso también en Juan 17. Tito 2:13. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y luego hemos mencionado Hebreos 1:8, pero con respecto al Hijo dice, tu trono, oh Dios, con respecto al Hijo, dice, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos. Entonces, estos textos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enseñan con claridad que el Hijo Jesucristo es Dios. Y luego hay muchas descripciones de Dios en el Antiguo Testamento que se aplican a Jesús. Por ejemplo, el mismo nombre Jehová o Yahvé, Juan 8:58, ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Y ustedes saben que Jehová significa yo soy. En griego la traducción será ego eimi. Y los judíos entendieron perfectamente bien lo que Jesús estaba implicando o diciendo. Por eso, entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas. Querían matarlo por blasfemia, porque entendieron en ese momento que él reclamaba ser Dios mismo por aplicar ese término, ese nombre Jehová a sí mismo. Pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Jehová de los ejércitos, Isaías 8:13. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Y en Pedro, al contrario, en 3:15 dice, al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa
con mansedumbre y reverencia ante todo, es que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, Pedro aplica Isaías 8:13 a Jesucristo con el mismo término y con la misma frase. Bueno, cuando llegamos a letra C, hay aquí algunos blancos vacíos. Por favor, ustedes deben buscar estos textos cuando tengan tiempo, un tiempito, y luego tratar de llenar el blanco con el atributo divino que posee Jesucristo. Y lo mismo aquí abajo, la D, las obras de Dios se adscriben a Jesús, obra tal como ustedes saben, creación, redención, pero ustedes pueden hacer esta tarea. Busquen por favor los textos y llenen el blanco con la obra que solo Dios pudiera haber hecho. Y la E, tampoco leo los textos, pero vemos en estos textos aquí abajo que Jesús recibe adoración y acepta adoración. Y la Biblia nos instruye a adorar a Cristo, así como persona divina. Pero ustedes busquen esos textos y otros textos donde Cristo mismo sostiene igualdad con Dios, así como en Juan capítulo 5, versículo 18. Muy bien, lo mismo, ustedes pueden buscar los textos, pero hablando del Espíritu Santo, recuerdan que dijimos que una de las pruebas es que la Biblia consistentemente reconoce que el Espíritu Santo también es Dios.